Bien, vamos a seguir con la clase de cartílago. Recordar que siempre estamos hablando de tejidos conectivos especializados. Entonces, el cartílago, vamos a ver qué es este tejido conectivo especializado y subrayo la palabra avascular porque en el adulto no debe de tener vasos sanguíneos. Y en el niño, pues hay que reconocer en el embrión, en el feto, de que el cartílago embrionario puede ser un cartílago vascularizado. Sin embargo, no es lo habitual tampoco, ¿verdad? Identificar cartílago vascularizado. De hecho, por definición, vamos a ver que el cartílago, por lo general, es un tejido avascular, ¿no? Quiere decir que no tiene vasos sanguíneos y que usualmente este es nutrido por, ya sea por los vasos sanguíneos que lo rodean a través de una membrana que se llama pericondrio o simple y sencillamente por difusión de la matriz extracelular, ¿no? Entonces, este cartílago se va a caracterizar porque tiene algo que se llama matriz extracelular propia del cartílago y unas células que se encargan de sintetizar esa matriz que pueden ser condroblastos y condrocitos, que son las principales dos células funcionales a nivel del cartílago. Vamos a ver que normalmente existen en algunos que pueden ser incluso vascularizados, los laringios. Esto es realmente sumamente raro, pero casi siempre estos cartílagos incluso pueden ser avasculares, ¿no? Los únicos vasculares que les voy a resaltar son los fetales, que estos sí, ¿verdad? Durante el proceso de, obviamente, del desarrollo del cartílago, pueden ser cruzados, pueden ser atravesados por vasos sanguíneos, pero posteriormente estos vasos sanguíneos van a desaparecer, ¿no? Porque una de las características muy importantes del cartílago es que usualmente tiene concentraciones de oxígeno muy bajas, ¿no? Y eso es lo que lo diferencia principalmente del hueso. Entonces vamos a ver de que el cartílago tiene una distribución principalmente esquelética, ¿ok? La encontramos a nivel de la parrilla costal, la encontramos en la columna vertebral, en las articulaciones en general van a estar cubiertas por obviamente por cartílago. Aquí en esta imagen no se mira, pero también hay una vía respiratoria acá muy importante que también tiene cartílago, así como a nivel de la oreja, ¿no? Aquí vemos la vía respiratoria que ya fue tomada desde aquí, ¿verdad? Aquí podemos observar estos anillos o discos cartilaginosos que cada vez se van haciendo más escasos hasta que llega a las unidades terminales del pulmón que obviamente no, esas no deben de tener cartílago, ¿no? Entonces vamos a ir conociendo, desde ahorita vayan viendo de que el cartílago puede ser de tres tipos, puede ser un cartílago hialino y aquí está, en este esquema está representado por el color azul, ¿no? Entonces todas las superficies o las regiones que tengan este color azul, pues son las que van a tener o van a estar constituidas por cartílago hialino, ¿no? Luego tenemos esto que se mira morado, que es el cartílago elástico, ¿verdad? Me salto el rojo porque es menos común, pero el cartílago elástico también lo encontramos aquí a nivel del epiglotis, a nivel de la oreja, otras regiones a nivel de la laringe también pueden tener cartílago elástico, ¿verdad? Y el fibrocartílago, que no es que sea el que menos podamos encontrar en el cuerpo, sino de que de repente es el que difiere de algunas características histológicas del cartílago elástico y del cartílago hialino, ¿no? Entonces, el fibrocartílago principalmente a nivel de la sínfisis del pubis y en los discos intervertebrales, que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Funciones generales del cartílago, hablamos de que se encarga de sostener el cuerpo, porque por la composición de su matriz extracelular, de alguna u otra manera permite darle un soporte elástico, ¿ok? Y eso incluye pues, los bronquios, las inserciones costales, por ejemplo, ¿no? Así como las superficies articulares, ¿no? Tiene cierta capacidad elástica, ¿no? La elasticidad, entonces, es muy importante porque ayuda a absorber estos impactos. Por ejemplo, cuando una persona va corriendo, ¿ok? Los impactos no pegan directamente sobre el tejido del hueso, sino que pega directamente hacia las superficies articulares, en este caso están revestidas por cartílago, y este cartílago, ¿verdad? Por la disposición de su colágeno y su matriz extracelular, ayuda entonces a absorber estas fuerzas o estos golpes. Ayuda a reducir la fricción y esto es muy importante porque si las superficies articulares estuviesen revestidas directamente por hueso, entonces estas vivirían en un constante erosión, en una constante fricción muy fuerte, ¿verdad? Entonces el individuo, la persona, pues pasaría con mucho, mucho dolor. Entonces, gracias a que existe el cartílago, entonces se favorece esta especie de deslice
una carie articular con otra carie articular, y a esto le vamos a sumar la presencia de líquido sinovial, entonces esto favorece el movimiento de las articulaciones, ¿no? Es importante el cartílago también porque forma el esqueleto en el embrión. Esto vamos a ver más adelante cuando hablemos de hueso, de que gracias a que se forma este esqueleto embrionario es que se puede dar un proceso de osificación, que primero se va a formar un cartílago fetal, que posteriormente va a formar un cartílago hialino y que posteriormente va a formar el esqueleto. ¿Ok? El esqueleto, primero es el esqueleto fetal y posteriormente va a formar el esqueleto del neonato, ¿verdad? Que ya va a estar constituido por hueso. Y luego vamos a ver que otra de las funciones muy importante del cartílago es que permite el crecimiento del esqueleto. Entonces, por eso es que uno nace muy chiquitito, de repente 50 centímetros de longitud, y se puede extender hasta medir casi 2 metros de altura, ¿no? Entonces, prácticamente está cuadruplicando la estatura, digámoslo así, ¿verdad? Triplicando o hasta cuadruplicando, dependiendo la raza, ¿no? Entonces vean ustedes que el crecimiento es muy importante porque en nuestros huesos, principalmente en los niños, en los preadolescentes, existen algo que se llaman placas epifisiarias y que estas permiten que los huesos largos puedan elongarse aún más y convertir entonces al individuo en alguien sumamente alto, ¿no? Entonces es muy importante que sepan que estas placas o discos epifisiarios están constituidos por cartílago y que estos obviamente van a permitir la formación de hueso a partir de estas placas o discos epifisiarios y así entonces van a causar o van a inducir a una osificación secundaria. El cartílago, vean ustedes de que normalmente tiene un metabolismo anaerobio, es lo que le decía, ¿verdad? Que casi siempre las concentraciones de oxígeno adentro del tejido de las células van a ser muy bajas, ¿no? Entonces, por eso el metabolismo casi siempre va a ser anaerobio, aunque podemos encontrar un poco metabolismo aerobio, es decir, siempre llega oxígeno por difusión desde la periferia, que en este caso estamos viendo la periferia del cartílago y aquí a medida se va profundizando, se va formando un tejido cartilaginoso más maduro y más diferenciado. Esta periferia muchas veces va a estar rodeada por un tejido conectivo denso y regular que recibe el nombre de pericondrio. El pericondrio entonces es muy importante porque si es un tejido, es una zona que puede estar vascularizada y que estos vasos sanguíneos de alguna u otra manera traen oxígeno, nutrientes y otras moléculas que sean necesarias para la célula y que desde aquí del pericondrio estas van a bajar y van a llegar hasta las células que encontramos en la parte más profunda. Entonces, las células superficiales del pericondrio usualmente tienen unas células que se llaman condroblastos y que estas pueden ir quedando atrapadas en la matriz extracelular para formar condrocitos, que son estas que vemos aquí. Aquí vendrían los condroblastos, aquí vemos algunos condroblastos. Luego vemos aquí condrocitos y los condrocitos a medida se van profundizando, van sintetizando mayor cantidad de matriz extracelular y van a ir quedando atrapados en unas especies de lagunas que también reciben el nombre de condroplastos. ¿Ok? Y aparte de eso, podemos diferenciar varios tipos de matriz que más adelante la vamos a ir conociendo, lo que es la matriz extracelular del cartílago, que serían estos espacios que vemos aquí afuera de las células, que constituiría entonces la matriz extracelular del cartílago, ¿no? Entonces aquí vemos los tres tipos de cartílago y las principales diferencias, a grosso modo, ¿no? Vamos a hablar que el cartílago hialino va a estar constituido por colágeno tipo 2, y esto quiero que lo subrayen, similar al cartílago elástico, que también va a tener colágeno tipo 2, que esto va a diferir del hueso y de otros tejidos conectivos. Si ustedes recuerdan, la mayor parte de colágeno que encontrábamos en el cuerpo era colágeno tipo 1, ¿verdad? Así como en el fibrocartílago que encontrábamos colágeno tipo 1 también, en estos dos vamos a encontrar colágeno tipo 2, ¿no? Este es el cartílago que más comúnmente vamos a encontrar en el cuerpo, cartílago hialino. Sin embargo, pues este se puede osificar, incluso puede formar hueso a partir de él, ¿no? El cartílago elástico, pues aparte de que tiene colágeno tipo 2, tiene fibras elásticas y por eso su nombre, ¿no? Entonces, incluso si lo vemos desde el punto de vista macroscópico, cortamos un fragmento de cartílago, tiene una coloración amarillenta y eso se debe a la presencia de fibras elásticas. Y gracias a las fibras elásticas, este cartílago tiene un poco mayor de elasticidad y es por eso que ustedes a veces
cuando estaban chiquitos, su mamá los agarraba de la oreja y se las doblaba y no se les rompía el cartílago, ¿verdad? Eso ocurre muchas veces, pues obviamente por estas fibras elásticas, ¿no? Es muy importante que lo recuerden. Y el fibrocartílago, que eso tiene que ser un poco más, o tiene, mejor dicho, que soportar un poco más las fuerzas de tracción, ¿verdad? Así como las de compresión, ¿verdad? Depende mucho de la disposición de las fibras de colágeno. Entonces vean ustedes de que el fibrocartílago va a tener colágeno tipo 1, que obviamente va a ser muy, muy denso, ¿verdad? Y va a recordar mucho el tejido conectivo denso regular colagenoso porque tiene que soportar, obviamente, estas fuerzas de tracción o de tensión para que no se vaya a romper, obviamente, en un disco intervertebral, por ejemplo, ¿no? Entonces, el pericondrio, recuerden que es este tejido conectivo denso y regular que encontramos a la orilla de todo el cartílago, ya sea cartílago hialino o cartílago elástico, porque el fibrocartílago no posee pericondrio. Entonces, el pericondrio va a estar constituido por unas células que reciben un nombre genérico, se llaman pericondriocitos, ¿verdad? Los pericondriocitos, pues básicamente pueden ser fibroblastos, así como células condroprogenitoras y otras células que pueden ser incluso condroblastos, que ya tienen la capacidad de sintetizar, por ejemplo, estas que vemos acá, que ya están comenzando la síntesis de matriz extracelular cartilaginosa. Y a medida que se van profundizando, entonces se convierten en condrocitos, ¿verdad? Este realmente es un corte muy bonito en el cual podemos observar que las células conservan su morfología, así como sus condroplastos, ¿no? Entonces vean ustedes cómo el pericondrio, vamos a decir que tiene dos capas, si lo hablamos más específicamente desde el punto de vista histológico, una capa que es externa. Esta capa externa es una capa puramente fibrosa que va a estar constituida por mucho colágeno denso, irregular, ¿verdad? Que es esto que estoy señalándoles acá, ¿verdad? El tejido conectivo denso irregular. Y este pues va a tener fibroblastos, obviamente, y a medida estos fibroblastos se van profundizando, se pueden ir convirtiendo en otro tipo de células que van adquiriendo, vean ustedes, la expresión de un gen que es sumamente importante, que se llama SOX9. El SOX9 entonces permite que estas células que están aquí hacia la superficie, que son fibroblastos, se diferencien en condroblastos, ¿ok? Estos condroblastos, incluso otras células que se llaman células condroprogenitoras, las podemos identificar cerca del pericondrio fibroso, pero no es hasta que llegamos al pericondrio interno o a la capa que se llama capa condrógena, es que ya comienza a sintetizarse la matriz extracelular y aquí se puede observar porque ya se está sintetizando una especie de lámina basal y se está sintetizando esta que se mira aquí un poquito más oscuro, como gris oscuro o azul oscuro, así medio gris, que ya es una matriz territorial de la célula, ¿no? O del condroblasto, ¿no? Y vean ustedes que luego va a profundizar aún más, se va a dividir por mitosis y va a formar algo que más adelante vamos a conocer con el nombre de grupos isógenos. Entonces aquí vamos a hablar un poco de la histogénesis y crecimiento del cartílago. Pues existen varios tipos de crecimiento. Por ejemplo, hay un crecimiento en el cual las células mesenquimales directamente, vean ustedes, forman centros de organización que se llaman centros de condrificación, que es el lugar donde posteriormente se va a formar cartílago, ¿no? Entonces, estas células mesenquimales van a formar fibroblastos, van a formar condroblastos, van a formar células condroprogenitoras. Sin embargo, estas células, que son los condroblastos, van a iniciar la síntesis de matriz extracelular, y aquí lo vemos, ¿ok? Y esta matriz extracelular entonces va a permitir que las células comiencen a separarse unas de otras, formando entonces esta matriz cartilaginosa. Y luego los condrocitos, una vez ya se han separado los condroblastos, ven ustedes que adentro de ellos pueden formarse por mitosis otras células, forman condrocitos, ya dejan de producir mayor cantidad de matriz extracelular y entonces se cargan básicamente de mantener esa matriz extracelular y pueden formar incluso estructuras que reciben el nombre de grupos isógenos. Un grupo isógeno, entonces estamos hablando de que adentro, ¿verdad?, de una misma laguna se pueden identificar dos, tres o más, vean ustedes, condrocitos, ¿verdad? Y cada uno de estos condrocitos con sus características particulares propias, cada uno va a estar rodeado por una
especie de lámina basal, ¿verdad? Que es como una especie de lámina propia de la célula, ¿verdad? Una especie de lámina basal que va a tener obviamente una gran cantidad, es como una especie de lámina basal, ¿verdad? Así como las que vimos allá con el adipocito. Pero en este caso, ¿verdad? Las glucoproteínas adherentes van a ser diferentes, ¿verdad? Van a ser las condronectinas. Y luego vamos a hablar aquí de esta que es la matriz territorial, que va a estar rodeando a cada uno de los grupos isógenos. Entonces vean ustedes que un grupo isógeno es una matriz territorial en la cual se van a identificar, obviamente, una misma laguna, ¿verdad? Que forma entonces este agregado de condrocitos, ¿verdad? Esta lámina basal que les mencionaba, ¿verdad? Que es como una especie de lámina basal, aquí en estos grupos isógenos va a recibir el nombre de matriz capsular. Y uno de los principales componentes de esta matriz capsular es el colágeno. Vean ustedes, colágeno 6, ¿verdad? Que es un tanto diferente, obviamente, a los que hemos visto en otras láminas basales, ¿verdad? Así que el colágeno 6 es muy importante a nivel de estos grupos isógenos. Bueno, aquí nada más mencionar rápidamente unas características del condrocito. Vean que tiene un retículo endoplásmico rugoso, almacena lípidos y almacena glucógeno. ¿Esto por qué? Porque, bueno, una célula que ya se ha sumergido y que está lejos de los vasos sanguíneos, de alguna u otra manera tiene que llevar sus propios nutrientes. Porque cuando requiera, por ejemplo, ATP o requiera otra fuente de energía, entonces esta tiene que descomponer estas moléculas y a partir de ellas formar ATP, ¿no? Que sabemos de que puede hacerlo ya sea por ciclos aerobios, así como anaerobios principalmente. Y aquí vemos estos grupos isógenos. Vean ustedes, aquí se mira claramente un grupo isógeno. Hay 1, 2, 3, 4 células. Cada una tiene esta matriz capsular. Y esto que se mira un poquito más oscuro acá sería la matriz territorial, ¿verdad? Aquí vemos la matriz territorial. Esta aquí sería la matriz territorial, esta que sería un poquito más oscura, y la que se mira mucho más oscura o como morada intensa tirando azul, esta que vemos acá, sería esta, ¿verdad? La cápsula, ¿verdad? La cápsula de la matriz o matriz capsular. Entonces aquí vemos, estos serían los grupos isógenos, todos estos de acá serían los grupos isógenos. Aquí tenemos entonces, obviamente el pericondrio, aquí tenemos la capa condrogénica, donde están los condroblastos, ¿verdad? Y en general, esto es lo que vamos a observar, ¿verdad? Entonces el crecimiento intersticial, nosotros lo vamos a conocer con el nombre de crecimiento de tipo intosuscepción, en el cual obviamente el crecimiento va a ser así, ¿verdad? Desde adentro hacia afuera. Y en este caso, los grupos isógenos, ya cuando, por ejemplo, hay 4 o 5 células, estas se van a separar. Y cada una de estas células a la periferia va a formar un nuevo grupo isógeno y van a ir formando, ¿verdad? Estos nuevos grupos isógenos, ¿verdad? Y a medida que van formando grupos isógenos, van ampliando o van aumentando el tamaño total de este cartílago, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos la matriz territorial, aquí vemos el condrocito que está en proceso de división, aquí pues ya se ha formado un mismo condrocito, vemos el grupo isógeno y esta posteriormente se puede dividir, ¿no? Entonces el crecimiento de tipo de intussuscepción o intersticial. Intersticial quiere decir que se da adentro, que se da desde adentro hacia afuera, y el otro es el crecimiento aposicional, y para este requerimos la capa de pericondrio, ¿verdad? El pericondrio, la capa fibrosa, y a partir de esta capa fibrosa se van a diferenciar estos condroblastos, y luego de esta capa condrogénica se van a salir más condroblastos que van a sintetizar matriz y que de alguna u otra manera el crecimiento se va a dar de la periferia hacia el centro del cartílago, ¿no? Entonces aquí lo vemos, ¿verdad? Obviamente desde afuera hacia adentro. Entonces para esto es muy importante que exista pericondrio, ¿verdad? Entonces este es un corte histológico de un cartílago hialino. Claramente se va a identificar los grupos isógenos, aquí lo vemos, aquí vemos la capa condrógena y luego aquí una capa muy delgada, capa fibrosa del pericondrio, ¿no? Eso es nada más para que vayamos conociendo particularmente estos tejidos. Vamos a hablar ahora entonces de las células de la matriz del cartílago. Vamos a ver que
las células y la matriz, ¿verdad? Eso es lo que vamos a mencionar en este momento. Vean que las células nada más representan entre el 3 al 5% del volumen total en seco de esta matriz, ¿verdad? Si hablamos nada más retirando las células del total del tejido, ¿no? Obviamente el principal componente de los tejidos corporales es el agua, ¿no? Y vean ustedes que el agua intercelular representa entre un 60 a un 80% del tejido, ¿verdad? El 15% es colágeno. Ya dijimos que el más importante es el colágeno tipo 2 y estamos hablando del cartílago hialino, por ejemplo, del elástico. Y encontramos otros, por ejemplo, el 15% puede ser un colágeno 9, un 11 y otros, ¿verdad? Aquí en 5% más o menos. El 9% son proteoglicanos, específicamente en agregados de agrecano, y las glucoproteínas adherentes representan más o menos el 5% de la matriz extracelular. Este 3 a 5% de las células pues, va a estar constituido por estos grupos de células que ya se las he venido mencionando. Las células condrógenas, o se llaman condroprogenitoras, los condroblastos y los condrocitos, ¿verdad? Son las tres células más importantes que forman parte del cartílago. Vean ustedes que normalmente una célula mesenquimal puede formar una célula condrógena. Y esta célula condrógena, miren, la célula mesenquimal recuerden que es una célula que todavía no tiene una programación genética específica. Es una célula muy, muy poco diferenciada, que se convierte en otra célula muy, muy poco diferenciada, pero que ya tiene una programación genética de que se puede convertir en dos cosas, en una célula que se llama condroblasto o en una célula que se llama células osteógenas. Vean ustedes qué interesante que a partir de esta célula también se puede dar la formación de células osteógenas, para que serían las que van a formar hueso, pero que esta la vamos a ver después, ¿no? El condroblasto, a su vez, vean ustedes que a medida va quedando atrapado adentro de la matriz extracelular del cartílago, cuando el cartílago va creciendo, se va a convertir en un condrocito. El condrocito puede ser activo si todavía está sintetizando matriz extracelular o inactivo cuando ya solamente está ahí por vivir, formando parte de ese cartílago. El condrocito, si es activo y requiere más producto metabólico, oxígeno o más nutrientes, esta célula del centro de la placa de cartílago se puede movilizar nuevamente a la periferia y se puede convertir en un condroblasto. ¿Ok? Vean qué interesante también de que las células mesenquimales directamente se pueden convertir en condroblastos, ¿verdad? Cuando activan directamente estos factores del FOX9, que son los que principalmente inducen a que esta célula se programe para sintetizar colágeno tipo 2. Y aquí vemos cómo hay algunas de estas células condrógenas, realmente son células muy poco diferenciadas. Y recuerden que las principales características de las células que son muy poco diferenciadas es que tienen muy poco citoplasma, tienen poco sistema endomembranal, quiere decir de que tiene algunos pocos perfiles de retículo endoplásmico rugoso, el Golgi es realmente pequeño, pocas mitocondrias, pero lo que es característico en estas células poco diferenciadas es que tienen abundantes ribosomas y tienen que recordar que los ribosomas son importantes porque tienen que preparar a la célula para eventuales mitosis y para que éstas, pues obviamente, posteriormente puedan sintetizar otros componentes de la célula cuando entre el proceso de diferenciación. El núcleo usualmente es único, puede llegar a tener uno o dos nucleolos. Recuerden que si necesita ribosomas, va a requerir un nucleolo muy, muy activo, ¿verdad? Puede tener dos nucleolos, entonces eso es sumamente importante. En este corte histológico, ¿verdad? Que es una placa eh, donde se está dando la formación de cartílago en el embrión, vemos que hay un poquito de hueso acá, que es un collar óseo. Aquí vemos cómo hay un montón de células muy, muy poco diferenciadas, que son estas de acá, estas son células condrógenas o células condroprogenitoras. Acá hay un vaso sanguíneo. Y vean que estas se pueden dividir en células que producen hueso, pero aquí se están introduciendo para formar células productoras de matriz de cartílago, que serían los condroblastos. Recuerden eso que es muy importante. Los condroblastos, entonces, son estas células que ya van quedando atrapadas. Por ejemplo, aquí vemos pericondrio. Estas células van quedando atrapadas abajo del pericondrio y quedan justo en medio de la matriz extracelular. Estas células son un poco más metabólicamente activas, entonces van a
a tener un poquito más de sistema endomembranal, ¿verdad? De hecho, se caracterizan porque tienen una red muy, muy rica de retículo endoplásmico rugoso, así como un aparato de Golgi muy, muy bien desarrollado. Es muy importante que sepa que tienen muchas vesículas secretoras, ¿verdad? Y a medida va quedando más adentro, va a tener mayor cantidad de vesículas secretoras, así como mayor cantidad de mitocondrias. Todo esto porque requiere sintetizar proteínas para formar la matriz extracelular del cartílago. El resto, pues bueno, usualmente el núcleo va a ser un núcleo central, ovoide, que pues, va a tener la eucromatina necesaria, ¿verdad? Así como heterocromatina, y pues el nucleolo va a estar presente, pero no va a ser tan evidente, ¿no? Aquí vemos estas, por ejemplo, que llevan, estas son las típicas, ¿verdad? Los típicos condroblastos, que ya van comenzando a quedar atapados en su especie de, de matriz capsular. Aquí ya vemos una matriz capsular bien, no tan definida, pero sí vemos que ya va quedando en una laguna, que obviamente va a formar parte o va a comenzar a sintetizar esta matriz extracelular, ¿verdad? Entonces estos condroblastos van a comenzar a quedar rodeados en esta matriz, ¿verdad? Y a medida van profundizándose, vean ustedes, a nivel de la placa de cartílago, va a ir perdiendo organelos y se va a convertir entonces en un condrocito, ¿ok? A medida se van profundizando, entonces se convierten en condrocitos. Los condrocitos, cuando ya están abajo, ya tienen menos actividad metabólica, tienen menos oxígeno, menos nutrientes, entonces se vuelven células, casi todas, dormidas. Las células que están ahí nada más para mantener esa matriz cartilaginosa estable. Sin embargo, en algunas ocasiones, estos condrocitos que cuando llegan acá abajo tienen poco organelo. Fíjense que la mayor parte de todo el sistema endomembranal de los condroblastos eh, lo eliminan, ¿verdad? Lo destruyen ya sea por autofagia o simple y sencillamente lo destruyen, ¿verdad? Formando membrana celular, ¿verdad? O dividiéndose para formar grupos isógenos. Y entonces forman células más pequeñas, ¿verdad? Que serían los condrocitos profundos. Que recuerden que casi siempre van a estar formando estos grupos isógenos, principalmente si hablamos del cartílago hialino. Entonces, esta célula, imagínense ustedes que puede volver a reactivarse, estos condrocitos profundos pueden volver a convertirse en condroblastos cuando adquieren mayor cantidad de retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, mitocondrias, y pueden nuevamente volverse hacia la periferia y volverse un poco más superficiales para, obviamente, adquirir más, o mejor dicho, tener más funciones de síntesis de matriz celular, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que los condrocitos también pueden convertirse en condroblastos, ¿no? Recuerden que estas células, como tienen abundante retículo endoplásmico rugoso, van a tener tendencia a verse basófilas, aunque sean pálidas, pero el citoplasma va a ser basófilo pálido por este retículo endoplásmico rugoso. Este es un típico condrocito desde el punto de vista de microscopía electrónica, pues los organelos usuales de una célula que secreta proteínas, ¿no? Retículo endoplásmico rugoso, que no es tan abundante, pero está presente. Mitocondrias, el complejo de Golgi, ¿verdad? Que no está tan desarrollado, pero ahí está presente. Y el núcleo, ¿verdad? Que va a tener heterocromatina típica, ¿verdad? Usualmente es central y ovoide. Y aquí vemos cómo está la matriz extracelular típica del condrocito, ¿verdad? Recuerden de que podemos tener depósitos de gotículas de grasa o de lípidos, ¿verdad? Así como de glucógeno en forma de ramilletes. Aquí vemos cómo está sumergido un condrocito en una laguna. Esta es una laguna, esta es otra laguna. Aquí está el condrocito adentro de la laguna en esta matriz extracelular. Esto es muy importante, ¿verdad? En el cartílago obviamente los condroblastos y los condrocitos se mantienen vivos porque existe difusión de nutrientes y de metabolitos a través de los líquidos, ¿verdad? De la fase acuosa de la matriz extracelular. Este es más o menos para que tengan una idea de cómo se organizan las fibras para mantener a la célula suspendida en esa matriz extracelular, ¿verdad? Y se habla de la cápsula de la matriz o cápsula pericelular, que es similar a la lámina basal que les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Que ayuda a mantener a esta célula sumergida en estas
lagunas, ¿verdad? Entonces, esa sumersión, ¿verdad? Y esa supervivencia se da gracias a la fase acuosa que tiene la matriz extracelular del cartílago. Y aquí vemos nada más, ¿verdad? En resumen, el pericondrio fibroso. Aquí vemos un poco del pericondrio condrogénico, ¿verdad? Cuando ya las células tienen una forma un poquito más ovaladita. Aquí ya vemos, obviamente, todo esto de aquí hacia la parte más profunda, los condrocitos superficiales, y aquí ya miren, más profundos. ¿Ven? Comparen esta célula con esta, ¿verdad? Es más pequeña la profunda, porque obviamente todos esos organelos ya los dispuso para, obviamente, para formar grupos isógenos, etcétera. Ahora aquí vemos, estos son grupos isógenos. Aquí ya esta célula, cuando pierde más oxígeno, ¿verdad? Incluso puede formar algo que se llama osificación, que es lo que estamos viendo aquí a este nivel en esta imagen, cuando ya el cartílago se está comenzando a convertir en hueso, ¿verdad? Aquí vemos este punteado separa los puntos de osificación y sería prácticamente toda esta zona de acá. Vean, aquí todavía tenemos un poco de cartílago. Esto es cartílago. Estas células de acá son condrocitos que se están convirtiendo, obviamente, en células de hueso, ¿verdad? Que más adelante las vamos a ir conociendo. Esta es del punto de vista histoquímico, la matriz extracelular del cartílago. Ya dijimos que entre el 60 al 80% era agua. Esto es importante porque esta agua, ¿verdad? Y obviamente la estructura en la que está sumergida esta agua ayuda a soportar, a resistir estas fuerzas de compresión, ¿verdad? Entonces, estos componentes que se diluyen o que se mezclan con el agua usualmente son glucosaminoglicanos, principalmente el sulfato de condroitina y el queratansulfato, el ácido hialurónico, que es sumamente importante. Recuerden que esto es lo que mantiene hidratada esta matriz extracelular, ¿verdad? Y aparte le da ciertas características elásticas, ¿verdad? De compresión, los agregados de agrecano, que esto también se los había mencionado, abundante condronectina, ¿verdad? Y esta condronectina se encarga de adherir o de amarrar. Recuerden que es una glucoproteína adherente. Y si es adherente, entonces va a adherir colágena tipo 2, glucosaminoglicanos, integrinas, etcétera, ¿verdad? Que son las integrinas, recuerden que son las proteínas transmembranales de estos condrocitos que se encargan de adherirse, obviamente, hacia la matriz extracelular. Y luego hablamos de otros tipos de colágeno, ¿verdad? El colágeno tipo 2, que ya dijimos que eran fibras finas, ¿verdad? Que son características del cartílago. El colágeno 9, que se encarga de unir este colágeno 2. El colágeno 10, que se encarga de rodear a las células hipertróficas cuando están quedando sin oxígeno. Y el colágeno, obviamente 11, que también lo mencionamos, que era importante para la adhesión de estos tipos de colágeno. Y así es como vemos cómo se distribuye más o menos las fibras de colágeno, los agregados de agrecano. Esta línea sería el ácido hialurónico, que amarra obviamente todos estos que serían los agrecanos. Y aquí vemos grupos isógenos y más o menos esta es la configuración, cómo estaría sumergido el grupo isógeno adentro de esta matriz de cartílago, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar más específicamente de la clasificación del cartílago, y esto ya se los he mencionado, ¿verdad? El cartílago puede ser embrionario o fetal, puede ser cartílago del adulto, y el cartílago del adulto va a ser hialino, elástico y fibroso. Recordar que la mayor parte del cartílago embrionario fetal se va a convertir en cartílago hialino o se va a convertir en hueso. Entonces aquí vemos algunas características histológicas, ¿verdad? Del cartílago embrionario o del cartílago fetal. Ya dijimos que puede ser vascularizado. En este caso no va a formar condronas específicas, ¿verdad? Y la distribución va a ser uniforme de la matriz extracelular, así como de las células. Usualmente va a tener tendencia a verse muy así hipercelular, porque recuerden que todavía no hay una matriz extracelular bien formada. Las células cartilaginosas pueden en algunas ocasiones verse fusiformes, redondeadas e incluso estrelladas. Los núcleos se van a ver así oscuritos, el citoplasma va a ser muy escaso, pero es característico comenzar a identificar estos espacios que son los lugares donde se están empezando a formar las lagunas, ¿verdad? Esto, así como lo ven acá, es como se mira el cartílago embrionario o el cartílago fetal. Aquí vemos algunos condrocitos fusiformes, estos, por ejemplo. Algunos se ven ovoides, sin embargo hay algunos otros que se ven un poco más estrellados. Ven, aquí está comenzando a formarse el pericondrio, específicamente aquí en esta zona, y vean que esto sería el cartílago embrionario o fetal. Aquí empiezan a identificarse algunos espacios
que van a comenzar a formar las famosas lagunas, ¿verdad? Que en este caso no están completamente formadas. Este tejido, tengan mucho cuidado porque lo pueden confundir con el tejido conectivo mesenquimal. Aquí empezamos a ver ya más formadas estos espacios, ¿verdad? Donde van a formarse posteriormente las lagunas y pues podemos identificar a todas estas células, todos estos condroblastos, condrocitos, que ya van quedando, obviamente haciendo sus funciones, dependiendo dónde están localizados y cuál es su función, pues va a ser la denominación. El cartílago hialino, que ya es un cartílago adulto, este es característico de las superficies articulares, ¿no? Recuerden que más que todo lo encontramos a nivel de la nariz, la mayor parte de la laringe, así como de los anillos traqueales, bronquios, los extremos ventrales de las costillas, justo donde se adhiere con el manubrio del esternón, las superficies articulares, esto ya lo mencionamos, así como las placas epifisiarias o discos epifisiarios, recuerden que son los discos de crecimiento. Ven ustedes que desde el punto de vista macroscópico, el cartílago hialino casi siempre se mira como una superficie o una sustancia que tiene una coloración grisácea, azulada, incluso puede ver un poco más blanquizca, ¿verdad? Así como un poco más blanca. Siempre va a ser lisita, ¿verdad? Va a tener ese aspecto de que es una sustancia sumamente hidratada y desde el punto de vista de cuando se manipula va a tener tendencia a ser un poco más flexible. El cartílago hialino es el cartílago que más comúnmente vamos a encontrar en el cuerpo y recuerden que es el que va a formar la plantilla en el feto para la formación del hueso. Esta, desde el punto de vista, desde las propiedades, vamos a decir que tiene dos funciones específicas. Una es que se encarga de absorber los impactos, ¿verdad? Porque recuerden que tiene cierto grado de elasticidad, así como rigidez por la presencia del colágeno. Y la otra es que es un sistema para mantener, obviamente, las superficies articulares hidratadas, lubricadas, ¿verdad? Esto es muy importante porque si esto no ocurriera, recuerden que esas articulaciones pasarían en constante erosión, entonces eso sería muy doloroso para las personas, ¿no? El cartílago, recuerden que también ayuda a soportar las fuerzas de tensión y esto se da gracias a que el cartílago tiene una disposición muy ordenada de sus fibras de colágeno, así como sus componentes de la matriz extracelular, ¿verdad? Es muy uniforme para este tipo de organización. Entonces vean ustedes que la matriz del colágeno, perdón, la matriz del cartílago hialino, pues va a tener unas áreas que se miran un poquito más claras. Aquí vemos esto, por ejemplo, y otras áreas que se ven un poquito más oscuras, y aquí las vemos, ¿verdad? Entonces, vamos a dividir la matriz del cartílago hialino en dos partes. Una parte que se llama matriz territorial y otra que se llama matriz interterritorial. La matriz territorial, entonces, es esta que se mira un poquito más oscura, que está rodeando directamente a las lagunas. Entonces, al rodear a cada una de las lagunas, vamos a decir que tiene muy poco colágeno, pero tiene mayor componente de sustancia amorfa. Y el principal componente a este nivel es el sulfato de condroitina. Recuerden que el sulfato de condroitina es una molécula sulfatada y que obviamente va a captar mayor cantidad de hematoxilina, por lo tanto le va a conferir una tinción basofílica e incluso puede ser intensa a las tinciones de la reacción del PAS, ¿verdad? Recuerden que como es una sustancia glucosilada, obviamente, pues va a ser más intensa con tinciones de PAS, ¿no? En el caso de la sustancia interterritorial, quiere decir que es la sustancia que se encuentra entre la sustancia territorial. Por ejemplo, aquí tenemos una sustancia territorial y esta es otra sustancia territorial. Este espacio que está acá sería la sustancia interterritorial. Entonces aquí lo que más vamos a encontrar es mayor cantidad de colágeno, ¿verdad? Tipo 2, así como menos proteoglicanos, obviamente menos glucosaminoglicanos, ¿verdad? Entonces así es como lo vamos a ver. Aquí tenemos la matriz territorial y esta sería la matriz interterritorial, ¿verdad? Aquí están las lagunas, obviamente con cada uno de sus condrocitos, obviamente grupos isógenos, etcétera. Entonces, bueno, así se va a ver un poquito más grisáceo, ¿verdad? Semitransparente. Ya dijimos las fibras de colágeno tipo 2 a nivel de la sustancia o de la matriz interterritorial. La orientación de las fibras es muy importante, casi siempre va desde el centro hacia la periferia y esto ayuda a soportar estas fuerzas
obviamente, de tensión, ¿verdad? Esta es una tinción de tricrómico, solo para que veamos que la tinción azul, es decir, el lugar donde se encuentra el colágeno, es a nivel de la matriz interterritorial, respetándose justo alrededor de la matriz territorial, ¿verdad? La matriz interterritorial, entonces, es el lugar donde vamos a encontrar la mayor cantidad de colágeno. Por eso es aquí donde lo vemos pintado de azul y aquí lo vemos un poquito más de cerca, ¿verdad? Aquí está más azul porque hay mayor cantidad de colágeno y aquí está un poco más pálido porque hay menos cantidad de colágeno, ¿verdad? Recuerden que la nutrición del cartílago hialino viene desde el pericondrio hacia adentro, ¿verdad? Es muy importante que también sepan que estas células de acá son muy sensibles a la alteración o al movimiento de las concentraciones de hormonas y de algunas vitaminas, porque, bueno, de alguna u otra manera todas estas influyen en el crecimiento y en el desarrollo del cartílago, así como del esqueleto, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir conociendo a continuación. Por ejemplo, hay algunas hormonas que son sumamente importantes. Se habla, por ejemplo, de la T3, que es una hormona tiroidea, ¿verdad? La tiroxina, así como la testosterona y la somatotropina. Estas usualmente se encargan de estimular el crecimiento del cartílago para formar mayor cantidad de matriz cartilaginosa. Y vemos que hay otras que hacen lo contrario, como cuáles, como los esteroides, ya sea la cortisona, la hidrocortisona y el estradiol, estas se encargan de inhibir el crecimiento del cartílago, ¿verdad? Y obviamente inhiben la formación de la matriz cartilaginosa. Entonces, estas serían hormonas agonistas para la formación de cartílagos y estas serían hormonas antagonistas para la formación del cartílago. Vemos que las vitaminas también influyen en el crecimiento normal o anormal del cartílago. Y por ejemplo, la vitamina A juega un papel sumamente importante, así como la vitamina C y la D. Vean ustedes que en el caso de la vitamina A, así como el exceso y la reducción o las concentraciones bajas de vitamina A, ambas reducen, o mejor dicho, afectan al crecimiento del cartílago. La hipovitaminosis, hipo, recuerden que quiere decir bajo, ¿verdad? Bajo lo normal, quiere decir que las concentraciones bajas de vitamina A reducen el grosor o la anchura de las placas o discos epifisiarios. Entonces, esto va a conducir a un crecimiento lento de estos individuos o de estos niños. En el caso de que ese niño esté tomando demasiadas concentraciones o demasiada cantidad de vitamina A, es una hiper quiere decir arriba de lo normal o mucho, hipervitaminosis A, esto va a acelerar el proceso de osificación y por ende las placas o discos epifisiarios también se van a osificar y esto va a traducirse también en que el individuo no va a crecer lo adecuado, ¿verdad? Lo que probablemente iba a crecer. En el caso de la vitamina C también es importante, ¿verdad? Y se habla nada más de la hipovitaminosis C, que en este caso, ¿verdad? Inhibe la síntesis de la matriz extracelular, así como deforma, ¿verdad? La continuación de la placa epifisiaria, ¿verdad? Y esto va a conducir a una enfermedad que es conocida con el nombre de escorbuto, ¿verdad? Que obviamente no solo va a tener manifestaciones a nivel del cartílago, sino que a nivel de todos los tejidos conectivos, porque al inhibir la síntesis de la matriz, más específicamente inhibe la síntesis de colágeno en general, ¿verdad? Así como otros componentes de la matriz extracelular. Y bueno, la vitamina D es muy importante, ¿verdad? Porque la ausencia de vitamina D también provoca deficiencia en la absorción de calcio y de fósforo. Esto es muy importante porque, pues al no ocurrir una absorción adecuada de calcio, pues la formación de hueso va a ser anormal. Entonces va a haber una proliferación normal de condrocitos, pero no se va a poder calcificar apropiadamente el cartílago, entonces esto va a conducir a una enfermedad que se llama raquitismo, ¿verdad? Osteomalacia, que esto lo vamos a ver mejor y lo vamos a entender mejor cuando hablemos de esto de hueso, ¿verdad? Más adelante. El disco epifisiario, entonces, aquí lo vemos en este esquema, es un esqueleto de un niño. Vean ustedes que esto de aquí es hueso, aquí hay hueso. Esta de aquí sería la superficie articular, que es un cartílago hialino. Y vean que entre este hueso de acá y este hueso de acá hay una placa, que es esta que estoy señalando,
que se llama placa o disco de crecimiento. Esta zona es la zona donde va a los condrocitos, van a estar en procesos de división celular, de mitosis, y de esta manera entonces van a permitir que haya un crecimiento longitudinal, ¿verdad? Desde acá hasta afuera, ¿verdad? Sería un crecimiento longitudinal del hueso, ¿verdad? Y lo que va quedando a este nivel se va a ir calcificando y se va a ir incorporando entonces a el famoso hueso o que está en crecimiento, ¿no? Entonces así se mide el cartílago articular. Vean ustedes que aquí tenemos entonces el hueso, que este hueso se llama hueso subcondral. Luego tenemos una zona calcificada del cartílago, que todavía tenemos algunos condrocitos que están en proceso de cambio. Luego tenemos una línea de marca que nos ayuda a dividir la placa propiamente de cartílago, ¿verdad? Y vean ustedes que aquí se encuentran las células sumergidas y vean cómo se distribuye el colágeno, ¿verdad? Desde la base hasta la superficie, ¿verdad? Que sería la zona superficial, y que en esta zona obviamente es la zona donde vamos a tener la superficie que no va a estar revestida por ningún epitelio y que únicamente va a estar expuesta al líquido sinovial, que es un líquido lubricante que va a estar constituido principalmente por ácido hialurónico. Pueden haber algunas enzimas lisosómicas, principalmente colagenasas, se habla de las glicoproteinasas, ¿verdad? Y también se pueden identificar algunas glucoproteínas, ¿verdad? Entonces, esto que vemos aquí es un revestimiento sinovial de la cápsula articular. Aquí vemos entonces, este sería el cartílago hialino. Aquí tenemos grupos isógenos, se mira muy definida la matriz territorial y la matriz interterritorial, así como el pericondrio aquí, que es más grueso, y aquí el pericondrio es un poco más delgado. Quiere decir que el crecimiento se está dando más en esta zona de acá y aquí el crecimiento es mucho menor. Esto es un corte histológico de tráquea. Igual aquí vemos un corte histológico de tráquea y vemos lo mismo, ¿verdad? Cartílago hialino, grupos isógenos, matriz territorial, matriz interterritorial, este es pericondrio, aquí vemos pericondrio posterior que es un poquito más grueso en este corte. Aquí lo vemos exactamente lo mismo, más de cerca, ¿verdad? Matriz interterritorial, matriz territorial y adentro están los condrocitos en su respectiva laguna. Esta es una tensión de paz donde resaltamos obviamente los componentes de la matriz territorial. El cartílago elástico es el otro tipo de cartílago que vamos a mencionar. Recuerden que se va a ver más amarillento por la presencia de las fibras elásticas, usualmente un poco más opaco. Y aquí vemos, por ejemplo, esta es la epiglotis, que está constituida por cartílago elástico. Aquí vemos otras localizaciones del cartílago elástico, hablamos del pabellón de la oreja, ¿verdad? La oreja en general va a estar constituida por cartílago elástico. Algunos segmentos del conducto auditivo externo e interno, ¿verdad? Pueden tener cartílago elástico, aunque el externo es más común que el interno. La epiglotis, aquí lo vemos, así como algunos cartílagos de la laringe, ¿verdad? Que el cuneiforme y sería pues el ejemplo más clásico, ¿no? Esto es lo que vemos desde el punto de vista histológico. Es muy similar al cartílago hialino, con la diferencia de que va a haber mayor cantidad de fibras elásticas. Y estas las podemos ver por microscopía óptica con tinción de hematoxilina y eosina. Sin embargo, si las queremos resaltar, tenemos que poner una tinción de fibras elásticas. El condrocito a este nivel va a ser más abundante y van a ser incluso más hipertrofiados si vemos cortes histológicos de la oreja, por ejemplo. La matriz territorial aquí va a ser un poco más grande y gruesa que la matriz interterritorial. Y bueno, en general la matriz puede verse un poco más amplia. Esta es una tinción de hematoxilina y eosina, esta, donde podemos ver las fibras elásticas que van orientadas en esta dirección, ¿verdad? Aquí sí tenemos una tinción específica para fibras elásticas y vean ustedes cómo las fibras elásticas rodean, obviamente, y se mete en la matriz interterritorial. Aquí vemos, esto es un corte histológico de la oreja, del pabellón auricular. Vean que la matriz territorial es un poquito más amplia, se mira un poquito más hipertrofiada la laguna, quiere decir que está un poquito más grande, más ancha, y adentro tenemos los condrocitos, ¿verdad? Recuerden que estos, igual vamos a encontrar condroblastos acá a la periferia, el pericondrio de este nivel, y obviamente vean que hay mayor cantidad de condrocitos si lo comparamos con el cartílago hialino.
Vean que aquí tenemos incluso grupos isógenos, aquí vemos las fibras elásticas que están siendo resaltadas con una tinción de orceína específicamente para fibras elásticas. El fibrocartílago es un cartílago combinado con un tejido conectivo denso, regular, colagenoso. Entonces, en este fibrocartílago no vamos a encontrar, ojo, no vamos a encontrar pericondrio, porque la nutrición va a llegar por difusión a través de la matriz extracelular. Casi siempre se va a ver como una sustancia grisácea, lisa, ¿verdad? Por ejemplo, como cuando miramos los discos intervertebrales a nivel de la sínfisis del pubis, algunos discos articulares, ¿verdad? Que unen huesos, como por ejemplo a nivel de los meniscos en las rodillas, que están constituidos por fibrocartílago. Recuerden, no posee pericondrio. El colágeno usualmente va a ir o va a viajar hacia donde se den las fuerzas de tensión. Por ejemplo, este es un corte histológico de la sínfisis del pubis. Vemos que aquí está uno de los extremos y aquí está el otro de los extremos y están unidos por esta zona que vemos aquí, que sería el fibrocartílago, que es la superficie articular. Las fibras de colágeno van aquí en esta zona, van así. Pero a medida se va profundizando aquí, pues las fibras de colágeno van a entrar más o menos en esta dirección y es de esta manera como se mantiene unida la sínfisis del pubis. Vean que aquí tenemos un poquito nada más de cartílago hialino en la superficie articular, pero que posteriormente se reemplaza por fibrocartílago. Entonces, el fibrocartílago es, recuerden mucho ustedes, por ejemplo, el tejido denso regular colagenoso, en el cual miramos haces paralelos de colágeno, ¿se acuerdan? Y que teníamos a los fibroblastos metidos y que se miraban sumamente aplanaditos. Incluso podíamos ver algunas ondulaciones como un efecto del corte. Lo mismo podemos observar con el fibrocartílago. El colágeno igual va a seguir paralelo uno con otro, incluso puede verse un poco más irregular, no importa. Pero lo que sí tienen que saber identificar son los condrocitos que van usualmente en líneas o pueden ir así separados, pero pueden formar hileras y esto es una característica que también la podemos observar. Por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4 condrocitos en esta línea. Y vean ustedes que tienen una matriz extracelular que obviamente es una matriz territorial que es escasa, pero siempre va a tener el famoso sulfato de condroitina, el sulfato de hermatán, pero el colágeno que va a estar acá va a ser un colágeno tipo 1. Ya no es un colágeno tipo 2 como el que mirábamos en el cartílago hialino y en el cartílago elástico, ¿no? Entonces, por eso aquí se va a ver más acidófilo el colágeno. Sin embargo, la matriz territorial a este nivel va a ser siempre basófila, ¿verdad? Y la vamos a ver así más oscurita, ¿verdad? Y aquí lo vemos, vean ustedes, haces de colágeno rosados, y vemos los condrocitos que van a conservar la morfología que estudiamos en el tejido, obviamente en los otros tipos de cartílago, en el tejido cartilaginoso hialino, así como en el elástico, ¿verdad? Solo que aquí de repente se van a apreciar un poco más pequeños y pues no van a estar tan hipertrofiados como en el cartílago elástico, ¿verdad? Aquí vemos esto de acá son los típicos condrocitos y esto es una tinción de tricrómico de Masson que nos ayuda a resaltar el colágeno tipo 1 que obviamente va a tener una misma dirección, así como lo vemos acá. Igual acá, ¿verdad? Ven, este aquí sería el colágeno paralelo y aquí están atrapados los condrocitos, al igual que en esta zona. Bueno, la reparación del cartílago. Realmente el cartílago muy pocas veces se lesiona porque casi siempre puede soportar las fuerzas de tensión. Sin embargo, en algunas ocasiones puede fracturarse, ¿verdad? Cuando se fractura realmente la capacidad de reparación, vamos a decir que es muy escasa y casi siempre va a reemplazarse, ¿verdad? Porque existe pericondrio y casi siempre esa zona se va primero a fibrosar. Entonces, las zonas esas, pues usualmente va a contener células no diferenciadas que después pueden en algunas ocasiones diferenciarse en condrocitos, ¿no? Se va a formar una sustancia que se llama sustancia intermedia, que usualmente es fibrosa, entremezclada con células cartilaginosas y hialinas. Y en esa zona de reparación usualmente va a haber colágena tipo 1 y colágena tipo 2. ¿Por qué?
porque si tenemos el cartílago que había sido dañado y llegaron algunas células, ¿verdad? Algunas células que se van a diferenciar en condrocitos van a sintetizar colágena tipo 2, pero como es una zona de reparación, siempre van a llegar fibroblastos y van a formar una parte fibrosa que va a sintetizar colágena tipo 1. Entonces se va a formar una cicatriz y esa cicatriz en medio del cartílago siempre va a permanecer. Y bueno, entonces hasta aquí terminamos la clase de tejido cartilaginoso. Espero que les haya gustado y que hayan entendido bien lo que hemos expuesto en la clase. Y recuerden que si tienen alguna duda o comentario, siempre me la hagan llegar a través de la plataforma o de algún mensaje. Nos vemos en la próxima clase.